una persona impresionante, ingeniero, director creativo, un artista multidisciplinar, un emprendedor que ha desarrollado su trayectoria pues, entre Estados Unidos y Europa, aunque él es 100% asturiano, y que nos va a llevar a través de un fascinante viaje para descubrir cómo la inteligencia artificial generativa nos va a cambiar la vida o nos está cambiando ya la vida. Un aplauso para Javier. Aquí estamos. Muy buenas, amigos. Muy buenas noches. Vamos a hacer un viaje fascinante. Aquí, junto a nuestros amigos, vamos a explorar la inteligencia artificial generativa juntos. Vamos a meter todo el power durante los próximos 15 o 20 minutos y si nos concentramos puede que haya una sorpresa al final de esta charla. ¿Estáis preparados para hacer un viaje fascinante? No escucho nada. ¿Estáis preparados? Perfecto, esa es la energía. Vamos a meter todo el Asturias Power. Vamos a empezar a explorar la inteligencia artificial generativa desde múltiples perspectivas y dimensiones. Lo que estáis viendo detrás de mí ahora son unas visualizaciones de cómo aprende una red neuronal artificial. Estáis viendo unos paisajes que muestran cientos de millones o incluso billones de dimensiones. Son los espacios que ocupan los parámetros, los pesos de esas redes neuronales. Imaginaros que las redes neuronales tienen cientos de millones o billones de numeritos. Y cómo se combinan esos numeritos determinan el rendimiento de la red. E imaginaros que quisiéramos visualizar cómo cambian esos numeritos mientras la red aprende. Tenemos un problema. Porque los seres humanos solo podemos visualizar ¿cuántas dimensiones? 3. Pero queremos visualizar cientos de millones o billones de dimensiones. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de la matemática y sus técnicas de reducción de la dimensionalidad. Lo que vamos a hacer es cortar toda esa complejidad y proyectarla sobre nuestras familiares 3 dimensiones para producir unos paisajes, los paisajes de pérdida, que en el eje vertical lo que están mostrando es la diferencia entre lo que la red neuronal quiere obtener y lo que está obteniendo. Y esa diferencia, cuando es grande, son las colinas de esos paisajes, cuando el rendimiento no es bueno. Y cuando esa diferencia es pequeña, en los valles de estos paisajes, en los mínimos locales y globales, es cuando la red está aprendiendo bien. Pues bien, en el caso de la inteligencia artificial generativa, lo que las redes creativas de la inteligencia artificial a menudo están intentando aprender es lo que llamamos espacios latentes. ¿Qué es un espacio latente? Un espacio latente es una representación comprimida matemática de la esencia de un tipo de información. Pensar, por ejemplo, en las imágenes de los animales, animalitos. Pensar que pudiéramos comprimir cuál es la esencia abstracta, común a todas las imágenes de animales. Pues eso es lo que están aprendiendo muchas veces. Y si aprendemos esa compresión, esa esencia, luego podemos coger un punto en esa compresión abstracta y podemos descomprimir, inflar y crear algo nuevo. Pues bien, vamos, amigos, a explorar estos procesos de compresión y descompresión a través de 3 amigos. Vamos a hablar con 3 amigos. El primer amigo es el premio Nobel Daniel Kahneman, autor del famoso libro Pensar despacio, pensar rápido. Daniel Kahneman nos dice que en vuestros cerebros hay 2 formas de procesar la información y las llama Sistema 1 y Sistema 2. Para entender qué es esto del Sistema 1 y 2, es muy fácil. Pensar, por ejemplo, que queréis aprender a tocar el piano o a jugar al tenis. Lo primero que necesitáis es el Sistema 2,
tenéis que ir lentamente, secuencialmente, prestando atención conscientemente para descubrir cuál es el algoritmo, cuáles son los pasos que necesitáis para dominar esa tarea. Es el sistema 2, lento, lógico, secuencial, consciente, muy relacionado con la planificación. Una vez que aprendéis ese algoritmo, lo podéis automatizar subconscientemente. Y ahí está el sistema 1, que es intuitivo, rápido, subconsciente, paralelo, no lingüístico. ¿Y por qué esto es importante, amigos? Porque en los últimos años lo que la inteligencia artificial está haciendo es dominar ese sistema 1. ¿Y por qué esto es importante? Porque gran parte de lo que hacemos en nuestras vidas es sistema 1. Como muchos estudios nos dicen, cada día tomáis y tomamos unas 35.000 decisiones, pero solamente somos conscientes del 0.24% de ellas. Gran parte de lo que hacemos en la vida lo hacemos en piloto semiautomático o automático. Gran parte es sistema 1, y ese sistema 1 es lo que la inteligencia artificial está dominando, y esto nos lleva al siguiente amigo. El siguiente amigo es vuestro subconsciente. Imaginar vuestro subconsciente como si fuera una olla de cocina que está mezclando, remezclando, combinando todas esas interpretaciones comprimidas de la complejidad del universo. Y una vez que las comprime y las mezcla y remezcla, de esas mezclas puede descomprimir y producir cosas nuevas. Se mueve del detalle a la abstracción y de la abstracción al detalle. Es el tercer amigo, el ascensor de profundidad. Imaginaros un ascensor donde el eje vertical nos lleva desde el detalle y la complejidad del universo abajo a las torres de marfil de la abstracción arriba. Pues las mejores redes de inteligencia artificial y los mejores seres humanos y vuestros cerebros son los que flexiblemente se pueden mover bidireccionalmente entre el detalle y la abstracción, entre la abstracción y el detalle. Y lo que la inteligencia artificial está haciendo en los últimos años es completar un bucle. El bucle que une la convergencia y la divergencia, la compresión y la decompresión. Y sí, analizamos algunas de las mejores redes de inteligencia artificial generativa de hoy en día, algunos de los mejores sistemas como DALL-E 2, y lo comparamos con vuestro cerebro, a muy alto nivel encontramos paralelismos muy interesantes. Por ejemplo, si yo os digo visualizar un unicornio con gafas de sol surfeando una ola, si lo introducimos dentro del DALL-E 2, lo primero que va a hacer es entrar en lo que llamamos un codificador. Ese codificador va a comprimir ese texto en una expresión matemática abstracta de su esencia semántica. Y para ello va a usar una arquitectura que se llama CLIP, creada por OpenAI, una arquitectura entrenada con cientos de miles de pares de imágenes y textos, que ha aprendido a crear un espacio matemático abstracto donde los textos y las imágenes que se corresponden están cerca los unos de los otros en ese espacio matemático abstracto. Pues bien, produces esa expresión comprimida. Y en el cerebro humano, si yo os digo visualizar ese unicornio con gafas de sol surfeando la ola, esto entra vuestro córtex acústico y pasa por diferentes capas donde esa información se va abstrayendo cada vez más. Ahora pasamos a la siguiente fase. En la siguiente fase, dentro del DALL-E 2, esa expresión comprimida abstracta del texto se usa para predecir cuál sería la semántica abstracta de una imagen que se correspondería con ese texto. Estamos traduciendo entre modalidades, estamos traduciendo entre lo textual y lo visual. Y de la misma manera, en vuestro cerebro también se produce esa traducción entre modalidades. Por eso cuando miráis algo, a veces escucháis cosas, y cuando escucháis música, a veces veis cosas.
Y finalmente, en la tercera fase, esa expresión abstracta de la potencial imagen se introduce en un decodificador, en un generador que va a inflar, descomprimir esa expresión comprimida de la semántica potencial y la va a transformar en detalle, en una nueva imagen. Y también en vuestros cerebros, cuando os digo que visualicéis ese unicornio con gafas de sol surfeando la ola, vais a ir desde esa compresión abstracta al detalle, y lo podéis hacer de muchas formas porque hay muchas maneras de ir desde la compresión abstracta hasta el detalle multidimensional. Y por eso, cada vez que intentáis visualizar al unicornio, lo veis de una manera diferente. Y si os intentáis fijar en una parte, en ese entorno estocástico y ruidoso de vuestro cerebro, veis que los detalles vienen y van. Los estáis regenerando a partir de la compresión abstracta. Por eso, cuando pensáis en alguno de vuestros viajes o experiencias, en cierta manera, los estáis reinventando, regenerando, a partir de esas compresiones abstractas de vuestro cerebro. Y así es como la inteligencia artificial está completando ese bucle entre comprimir y descomprimir, entre converger y diverger. ¿Acercándonos a qué? Estamos volviendo a casa, estamos acercándonos al ser humano, a nuestra propia esencia, como seres capaces de converger y diverger. Nos estamos acercando al modelo predictivo humano en vuestro cerebro, porque en vuestro cerebro todos tenéis un modelo comprimido del mundo, un modelo que está constantemente intentando predecir qué va a pasar a continuación y comparando esa predicción con lo que vuestros sentidos os muestran que sucede. Y esa comparación, esa señal de error, esa señal de diferencia es lo que nos permite actualizar nuestro modelo del mundo y actuar sobre él. Y para hacer eso necesitamos convergencia y divergencia, y por eso en los últimos años primero la inteligencia artificial dominó la convergencia, dominó el predecir, el clasificar, el recomendar, y ahora desde el 2014 con las redes adversarias, y en el último año con DALL-E 2, Stable Diffusion, etc., la divergencia es la siguiente meta que está conquistando, la capacidad de crear y de divergir. ¿Y qué es una de las cosas clave que nos está aportando la IA creativa? Está desmitificando el proceso creativo, porque a través de la historia hemos desmitificado muchas cosas. Pensábamos que éramos el centro del universo y nos dimos cuenta de que no es así. Pensábamos que éramos muy diferentes al resto de los animales y vimos que no lo somos tanto. Y pensábamos que la creatividad era esta cosa mágica que algunos tienen y otros no. Pero como Thomas Edison nos dijo, el genio y la creatividad es un 99% perspiración. Esa cocción subconsciente, esa mezcla, remezcla y recombinación. Ese sistema 1 y un 1% inspiración. Y nos estamos dando cuenta que con la inteligencia artificial generativa y creativa podemos automatizar esa cocción subconsciente. Ese sistema 1, amigos. Y entonces es como a través de estos embudos dinámicos bidireccionales, esta compresión y decompresión, se produce esta magia tanto en las redes neuronales artificiales como en nuestro cerebro. Y ahora la sorpresa. Vamos a viajar juntos al año 2025. ¿Queréis viajar al año 2025? ¿Seguro? ¿No os preocupa dejar el 2022? Ah, pues vámonos, pues vámonos. Vamos a viajar al año 2025. Os voy a presentar a una buena amiga mía. Su nombre es María. María, en el año 2025, está estudiando la especialidad de ingeniería de prompts. Esta especialidad consiste en guiar a la inteligencia artificial para que produzca cosas nuevas usando prompts. ¿Y qué es un prompt?
Un prompt es una guía, puede ser texto, como lo del unicornio, o puede ser una imagen, o puede ser datos de sensores. Y a María le maravilla cómo, a través de guiar a esa inteligencia artificial generativa, se pueden producir tantas cosas diferentes. Por ejemplo, imágenes de branding para empresas, como logotipos. O se pueden diseñar personajes para videojuegos. O todo tipo de expresiones artísticas. O podemos coger un nicho, como por ejemplo la fotografía de comida, e inventar cosas imposibles que luego podemos intentar crear. También hay otros campos, como la moda o la joyería, pero también podemos aumentar conjuntos de datos escasos, como en algunas áreas de la medicina, creando datos sintéticos nuevos con esta inteligencia artificial generativa. Y no solo se aplica todo esto a las imágenes o a hacer brainstorming de objetos de uso cotidiano, sino que también podemos crear movimiento, podemos crear vídeos a través de guiar a la IA generativa, incluso películas completas, e incluso podemos reconstruir espacios 3D volumétricamente completos que luego se pueden usar en realidad virtual o realidad aumentada. Y María ya está pensando en su doctorado, donde va a aplicar inteligencia artificial generativa para buscar nuevas formas de representar datos complejos. Pero, veréis, ahora estamos en el 2025, pero en el 2022 esta tecnología aún tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, lo que llamamos el sangrado de concepto. Le pides a la IA que te ponga un gorro amarillo en un gato y te pone el gorro amarillo, pero también te pone la pared amarilla. Esta falta de precisión. O le pides que te cuente un número de cosas y te las ponga, y a veces te las cuenta bien, a veces no te las cuenta bien, o tiene una falta de precisión en cosas a las que somos muy sensibles, como los rostros, o problemas con los textos, o problemas con el orden de las cosas. Le dices el verde sobre el rojo, y a veces te lo pone bien, a veces te lo pone mal. Muchos de estos problemas tienen que ver con esa falta del sistema 2, porque la IA domina el 1, pero todavía no el 2. Y el 2 es el que está relacionado con el contexto, con las secuencias, con lo sistemático, con el razonamiento, etcétera, etcétera. Pero en el 2022 y en el 2023, las capacidades sobrehumanas de la inteligencia artificial en cuanto al sistema 1 continuaron mejorando a través de dos cosas. Una, del aumento de la escala aún más escala, más datos, más parámetros. Aquí podéis ver cómo de izquierda a derecha, a medida que añadimos más parámetros a las redes, más datos, la calidad aumenta de izquierda a derecha, más escala, más volumen. Y también puliendo las arquitecturas, como la arquitectura Transformer, que revolucionó la inteligencia artificial completamente y que seguimos puliendo. Más volumen, más escala y mejorando esas arquitecturas. Y, amigos, pregunta importante. Con esta inteligencia artificial creativa que adquiere capacidades sobrehumanas, ¿qué pasa con la creatividad de María? ¿Qué pasa con su musculatura creativa? Pues no pasa nada, porque esto es un proceso win-win, donde por una parte la inteligencia artificial la tenéis que ver como si fuera un traje de Iron Man. Un traje de Iron Man que amplifica vuestra musculatura creativa y vuestra olla subconsciente, que agiliza vuestros procesos creativos, pero al mismo tiempo, a través de guiar a esa inteligencia artificial, sentís que vuestra propia musculatura creativa se fortalece. Yo hablo muy a menudo con gente que hace ingeniería de prompts, con gente que guía a la inteligencia artificial generativa, y ellos me comentan cómo a través de guiar a la inteligencia artificial, a través de comunicarse con ella, cómo sienten que su propia musculatura creativa se fortalece. Es un proceso win-win, que es fundamental para nuestra salud mental, porque para nuestra buena salud mental, el alcanzar un buen equilibrio entre nuestra musculatura analítica y nuestra musculatura creativa es fundamental, entre la capacidad de converger y diverger, de comprimir y de descomprimir. Y por eso, amigos, os quiero dar la bienvenida a esta nueva era,
la era del super subconsciente, la era en la que la inteligencia artificial generativa adquiere capacidades sobrehumanas en relación a ese sistema 1 que tan importante es en nuestras vidas. Gracias, amigos, y adelante con esas generaciones. Gracias. Asturias Power, arriba.